Muy buenos días. No cabe duda que cada vez que escuchamos la palabra de Dios debemos de prestar mucha atención porque es Dios quien habla directamente a nuestro corazón. Recuerdo que uno de los retiros que más impactó mi vida cuando era adolescente fue en una ocasión que nos hablaron de Dios pronuncia tu nombre. Dios te llama por tu nombre. Y no creas que era un retiro vocacional, no, era un retiro para todos los jóvenes. Pero el que estaba dirigiendo el retiro nos invitaba a que escucháramos con qué tono de voz Dios pronuncia nuestro nombre. Porque Dios a cada uno nos llama por nuestro nombre. La Sagrada Escritura está llena de textos donde dice que incluso desde antes de que nosotros existiéramos, Él ya nos conocía y nos llamaba por nuestro nombre. Hoy en el Evangelio vamos a ver cómo Jesús llama a sus discípulos, a cada uno por su nombre. Y aunque efectivamente, de una manera radical, aplicamos este texto a la vocación de los apóstoles y de una manera radical se le aplica a ellos en su ministerio apostólico, también de una manera análoga cada uno de nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida y saber cuál es la vocación, cuál es la misión, cuál es el llamado, cuál es la tarea que tenemos que desempeñar en nuestro diario vivir. Escucha con atención el Evangelio. Dice así: En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Es muy impresionante y me llama mucho la atención cómo Jesús llama a cada uno por su nombre. El día de hoy Jesús te llama por tu nombre. Tú no eres número, tú eres una persona para Dios. Y una de las grandes tentaciones que nosotros tenemos cuando oramos, y digo tentaciones o distracciones, es pensar que Dios escucha a tanta gente que no nos presta atención. Y no es así. A cada uno de nosotros Dios nos llama por nuestro nombre y está atento a nuestra oración. Él nos llama. Pero centrémonos en el texto, que como palabra de Dios tiene mucho que decirnos. Lo primero a lo que nos llama, dice el texto, que llamó a sus 12 discípulos. Esa es la primera tarea, esa es la primera misión, esa es la identidad, ser discípulo. Y después los envía como apóstoles. Un apóstol es el enviado, pero no se envía a alguien que primero no es discípulo. Eso lo tenemos que tener siempre muy claro, porque nuestra vocación, nuestra identidad primero está en ser discípulos. Y discípulo es aquel que se sienta, que escucha, que está atento a la voz del maestro. Discípulo es aquel que quiere ser como su maestro. Y es ahí, y escucha bien, porque es la clave de esto, es ahí siendo discípulos donde nosotros somos revestidos del poder de lo alto. A veces pensamos que allá afuera en la misión, en el apostolado, es cuando Dios nos da la autoridad sobre espíritus inmundos y no es así. Primero la autoridad tú la recibes cuando eres discípulo.
cuando estás en oración, cuando escuchas la voz del Maestro. Si no escuchas la voz del Maestro, entonces ¿cómo vas a salir? ¿Con qué autoridad vas a hablar? ¿Quién se te va a someter si tú no estás sometido a Dios? Por eso primero se es discípulo y después se es apóstol. Es precisamente en ser discípulo donde se recibe el poder para que después, siendo apóstoles, lo puedas ejercer. ¿Qué vas a ejercer si primero no eres discípulo? Ahora bien, es muy importante esto y entenderlo. Entre los discípulos o entre los apóstoles había un traidor, Judas. Había uno que no quiso ser como su maestro, Judas. Había uno que se fue de misiones, fue a hacer un apostolado, pero que no tenía un corazón de rodillas delante de Jesús, que no lo escuchaba. Y ese es un gran problema, porque eso le llevó a la traición, eso le llevó a apartarse de Dios. Hagamos un momento de reflexión. El día de hoy, Jesús sigue llamando a cada uno de nosotros, a cada uno. No hay distinción. Te llama a ti, te llama como me llama a mí. Claro, a cada uno con una misión particular, ¿no? Yo soy sacerdote, pero quizás tú eres padre de familia, quizás tú eres mamá. Pero tienes una misión, tienes una vocación, tienes algo que el Señor te envía a que cuides a alguien. ¿Lo estás ejerciendo? ¿Estás llevando a cabo esa misión? Porque en las instrucciones que Jesús da en el Evangelio, les pide que primero empiecen por los suyos, que no vayan a tierra de paganos, sino que vayan por las ovejas perdidas de su casa, de la casa de Israel, de la casa de ellos mismos, de sus, podemos decir, de su sangre. A veces nosotros somos muy buenos para opinar y tener ideas para convertir el mundo entero, pero no somos capaces de aplicarlas en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, con los nuestros. Ahora, ¿estamos haciendo ese apostolado, esa misión en nuestra casa? ¿O somos Judas? ¡Qué impresionante! Porque donde primero debemos de empezar en un apostolado es siendo discípulos, es primero nosotros doblando la rodilla delante de Jesús. En este tiempo de cuarentena donde estamos todos en casa y que se nos invita a no salir, hay gente que se queja, hay gente que dice, es que yo no puedo vivir mi fe sin ir a la asamblea general, sin ir al grupo, sin ir al retiro, sin ir a esto. ¿Y no será que primero debes de vivirlo en tu casa? Primero hay que ser discípulo antes que ser apóstol. Y primero hay que cuidar a los nuestros antes de querer salir allá afuera. En este momento de pausa, que no se mueve una hoja, sino es por la voluntad de Dios. Que Dios ha permitido esto para que hagamos un momento de pausa y reflexionemos qué tanto soy discípulo. Porque muchos pueden caer en el error de convertirse en apóstoles, ser enviados, y ahí es donde dejan de ser discípulos, y ese es un gran error. El ser discípulo nunca se deja. Por mucho trabajo y ministerio que tengas, primero es ser discípulo. Y este Dios, el Dios que nos llama, el Dios que te llama por tu nombre, el Dios que conoce tu nombre, que sea Él quien el día de hoy renovando esa vocación, ese llamado que te ha dado, que sea Él quien el día de hoy y siempre te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leyendo este texto recordaba aquella historia que en una ocasión un sacerdote comentó, un sacerdote a quien estimo mucho y lo tengo en gran estima, un hombre santo. Él decía que
cuando era joven, cuando recién fue ordenado, él quería convertir al mundo entero, a toda la diócesis. Quería que todos los de la diócesis tuvieran un encuentro con Jesús. Pasaron los primeros años y vio que no lo pudo hacer. Se frustró mucho. Hasta que por fin lo nombraron párroco, administrador o pastor de una comunidad. Y cuando él estaba al frente de esa comunidad, él dijo, ahora sí, a mi parroquia, todos los que estén bajo mi cuidado pastoral, todos van a tener un encuentro con Dios. Y después de muchos años y de muchas frustraciones al ver que no podía, llegó a la conclusión, ya casi llegando a la vejez, que del único de quien tenía que asegurarse de tener un encuentro con Dios era él mismo cada día. Y resulta que en la oración eso precisamente fue lo que Jesús le dijo. Pues no te lo dije desde el principio, que primero se empieza por ti, por los tuyos y al final por los demás. A veces nosotros queremos convertir a todo el mundo allá afuera y se nos olvida que primero debemos de empezar en nuestro corazón, con nosotros mismos. ¿Habrá algún padre de familia que quiera ser un revolucionario, que quiera cambiar el país, que quiera imponer valores y quitar la corrupción y no sé qué tantas cosas, y que no se esté dando cuenta que quizás todo eso lo debería de enfocar primero en su casa, en sus hijos, y procurar de sus hijos que sean hombres de valor, en lugar de invertir mucha fuerza y energía allá afuera? Los pasos que el Evangelio nos da es primero en tu casa. No sea que nos pase como aquel refrán, que somos candil en la calle y oscuridad en la casa. Antes de ser apóstol, se es discípulo. Y antes de evangelizar a los gentiles, se evangeliza a las ovejas perdidas de la casa. Ahí es donde debemos de iniciar con nuestra misión. Que tengas un excelente día.